Martes 28 de diciembre de 2021, ciudad de Córdoba, capital de la provincia ubicada al norte de Argentina. Reinaldo Fler, un arquitecto viudo de 61 años, regresa a su casa a la hora 22:45 aproximadamente, luego de haber tenido un día muy ocupado en sus labores diarias y haber pasado por la casa de su actual pareja a cenar y compartir algún tiempo con ella. Hacía algún tiempo se había mudado solo a una casa de su propiedad, luego de que su hija Irina lo expulsara de su propia casa, cambiando las cerraduras de la misma. Irina había cumplido 18 años y reclamaba la herencia de su madre, además de los bienes que por derecho le pertenecían a su padre. No le permitía a su padre rehacer su vida, aunque su madre había fallecido hacía ya 7 años, porque según ella, si su padre se casaba nuevamente, ella perdería su herencia. El hombre llega esa noche a su casa, se dispone a abrir la puerta e inmediatamente es atacado por 2 hombres, los que lo arrastraron hacia el interior de la vivienda y allí terminaron con su vida de la manera más cruel. Comenzaron las investigaciones y todo apuntaba a Irina, su única hija, la que gritaba a los 4 vientos que odiaba a su padre. Se reunieron todas las pruebas y se pudo comprobar el plan macabro que la propia Irina había orquestado durante algún tiempo para terminar con la vida de su padre y así poder heredar todos sus bienes materiales. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. Para comenzar quisiera agradecerles por apoyarme, ya que así me permiten seguir creando contenido. Si el material que les estoy ofreciendo les parece informativo, los invito a que le den me gusta y si lo desean también pueden suscribirse. De esa manera me estarían ayudando mucho. También los invito a dejar sus comentarios, teniendo en cuenta siempre que al hacerlo debe ser de manera respetuosa, principalmente hacia la víctima y sus familiares. Sin nada más que agregar, comencemos. Irina Lourdes Fler Barritella nació en Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, ubicada al norte de Argentina, el 28 de enero de 2002, hija única de Reinaldo Fler y Verónica Barritella. Su madre falleció el 19 de diciembre de 2014 a causa de un cáncer cuando ella tenía 12 años de edad. Siempre fue una niña de carácter fuerte, el que se incentivó aún más desde el momento del fallecimiento de su madre. Se volvió rebelde, caprichosa, desafiante y hostil. A medida que pasaba el tiempo, su condición empeoraba, llegando al punto máximo a partir del momento que cumplió su mayoría de edad. No tenía buena relación con su familia paterna, ya que tenía mayor afinidad con su abuela y tía maternas. Su conducta en el colegio se tornó cada vez más hostil, comenzando a faltar a clases y se dice que en una ocasión fue expulsada del mismo, aunque ella lo niega. Como consecuencia de su conducta desafiante, la relación con su padre comenzó a ser cada vez más tirante, porque ella pretendía hacer lo que quería y no reconocía la autoridad de su padre y su conducta no presentaba ningún tipo de límites. Comenzó entonces con la fijación de querer administrar la herencia que le había dejado su madre, que en realidad era la mitad del patrimonio de sus padres, que al fallecer uno de ellos hereda la mitad el cónyuge y la otra mitad ella por ser la única hija, pero al ser ella menor de edad, quien debía administrar sus bienes era su padre. Comenzó primero reclamando su parte de la herencia, pero luego, no conforme con eso, pretendía que su padre le traspasara todos los bienes que le pertenecían a él por derecho. Comenzó entonces a difamar a su padre, diciendo que la maltrataba y que vivir con él era un tormento. Pero en realidad nada de eso era verdad, porque, según testimonios de quienes lo conocían, decían de él que era una persona muy respetuosa y amable y que sobre todo amaba mucho a su hija. Tanto su familia como vecinos y compañeros de trabajo tenían ese concepto de él, concordando en que nada de lo que Irina decía era verdad. Reinaldo Fler nació el 20 de agosto de 1960, hijo de Ramona Roquier de Fler. De su padre no se tienen datos. Hermano de Daniela y Enrique. Estudió arquitectura y obtuvo su título poco antes de casarse con Verónica Barritella. Cuando su esposa falleció en 2014, él pasó a ser el administrador de los bienes que había heredado su hija, por ser ella menor de edad. Tenían 2 galpones, un terreno y una casa. Irina y su padre vivían en la casa y los galpones los alquilaban. Además, Reinaldo era propietario de un negocio de ventas de materiales para ferreterías. También trabajaba ocasionalmente como administrador en una consultora. La casa donde padre e hija vivían estaba ubicada en la Avenida del Interior, barrio Los Bulevares, en Córdoba capital. La convivencia en los últimos tiempos era insostenible debido a los maltratos de Irina contra su padre.
A medida que se acercaba a su mayoría de edad, la conducta de Irina comenzó a empeorar, reclamando la administración de la totalidad de los bienes familiares. Comenzó entonces una relación amorosa con un joven 7 años mayor que ella, Leandro Xavier Moscarello. Leandro nació el 2 de mayo de 1995, tenía 24 años, hijo de Elías Moscarello y Stella Maris Varas Herrera, hermano de Samuel, quien tenía 22 años en el momento de los hechos. Su novio Leandro era controlador y manipulador, además de incentivar continuamente a Irina a que desafiara a su padre por el reclamo de sus bienes heredados de su madre. Reinaldo desaprobaba la relación de su hija con Leandro porque le parecía que había mucha diferencia de edad entre ellos, sumado a que Irina había dejado de estudiar luego que comenzara la relación con él. Pero Leandro comenzó a frecuentar la casa de Reinaldo cada vez con más asiduidad, hasta que se quedó a vivir con ellos. Reinaldo tenía la impresión de que Leandro no andaba en buenos pasos, por lo que comenzó a manifestar su oposición a esa relación. Como consecuencia, la actitud de Irina se fue convirtiendo en cada vez más hostil, maltratando cada vez más a su padre, lo que lo afectaba de sobremanera, porque a pesar de todo, él amaba mucho a su hija. En resumen, le hacía la vida imposible a su padre en todos los aspectos. Dejó de estudiar, cobraba los alquileres antes de tiempo para poder quedarse con el dinero, le rompía la ropa y en ocasiones la tiraba a la basura. La única intención que tenía era que su padre se fuera de la casa y se la dejara solo para ella. Ella justificaba todas estas acciones en la afirmación de que la familia de su padre no la quería, la discriminaba por su forma de ser, llamándola de hipilla. Afirmaba también que ellos tampoco querían a su madre. Cuando Irina cumplió sus 18 años, en enero de 2020, comenzó a reclamar aún más su herencia porque quería ser ella quien la administrara. A esto se le sumaba la actitud de Leandro, quien la presionaba constantemente para que le exigiera la herencia a su padre. En realidad era sumamente manipulador y ejercía total control sobre ella, sumado al carácter y maldad innatos de Irina. En medio de todos estos acontecimientos se celebró un juicio sucesorio que repartió la ganancia de los alquileres de manera justa e igualitaria. Pero Irina no quedó satisfecha con eso y continuó reclamando la totalidad de las mismas porque quería administrar ella sola los bienes económicos que en realidad les correspondía en partes iguales a ella y a su padre. Reinaldo tenía la esperanza de que la relación de Irina y Leandro terminara, pero sus esperanzas se derrumbaron cuando Irina quedó embarazada. Aunque a Reinaldo no le cayó nada bien esta noticia, no le quedó más remedio que aceptarla. Francesca, la hija de Irina y Leandro, nació el 1 de noviembre de 2020. Con la llegada de la bebé, se pensó que todas las discordias desaparecerían, pero fue todo lo contrario, se incentivaron aún más. Integrantes de la familia de Reinaldo declararon que él sufría agresiones por parte de su hija y su yerno en su propia casa. Llegó al extremo de tener que cerrar la puerta de su dormitorio con llave por las noches porque temía ser agredido por su hija y su yerno mientras dormía. También le dijo a su familia que les temía a ambos. En una ocasión tuvieron una discusión muy acalorada, por lo que Reinaldo se vio en la necesidad de llamar a la policía. Irina le cambió la cerradura de la puerta de entrada de la casa para que no accediera más a ella. Fue entonces que Reinaldo se vio en la necesidad de llamar a su hermana para comunicarle lo sucedido y a sugerencia de ella llamó a una escribana para que se presentara en el lugar y dejara constancia de lo sucedido en un acta. Después de este acontecimiento, Reinaldo se vio en la necesidad de irse a vivir por algún tiempo a la casa de su madre, pero luego se mudó a una casa ubicada a unos 150 metros de la casa de su propiedad donde vivía su hija, quien se había apropiado de la vivienda y vivía allí con Leandro y su hija Francesca. Allí la pareja tenía un criadero de cerdos, se dedicaban también a alquilar carpas para eventos y Leandro trabajaba como soldador con su hermano Samuel a los fondos de la casa. Además de todo esto, obtenían ingresos de los arrendamientos de las propiedades, las que Irina se quedó con la totalidad luego de realizar un acuerdo con su padre. En realidad le había quitado todo, no hubo ningún acuerdo, pero ella afirmaba que hubo acuerdo para quitarse culpabilidad. La nueva casa que viviría Reinaldo estaba ubicada en la misma calle. Reinaldo pensaba que todas las discordias habían terminado luego de que él se fuera de la casa, pero se equivocó. Luego de mudarse a su nueva casa, Reinaldo quiso recuperar a sus 2 perros, pero cuando fue a buscarlos los encontró sin vida porque Irina los había envenenado. Además de cometer esta maldad sin límites,
Reinaldo tenía en su casa la urna con las cenizas de su padre, y cuando las reclamó Irina, ésta las había tirado. Reinaldo continuaba con la esperanza de que su hija cambiara de actitud debido a su reciente maternidad, pero no fue así. Reinaldo tampoco podía entablar ninguna relación amorosa con ninguna mujer, porque si ella se enteraba, se encargaba de hacerle la vida imposible. En 2019, Reinaldo había conocido a Miriam Sima, con quien comenzó primero una relación de amistad y poco a poco se fue convirtiendo en una relación amorosa. Irina obviamente no estaba de acuerdo con esta relación, porque pensaba que si su padre se casaba de nuevo, su herencia se reduciría notablemente. A pesar de todo, a fines de 2019, estaban planificando mudarse juntos a la nueva casa de Reinaldo. Tenían también planificado iniciar un negocio gastronómico. Para formalizar de alguna manera su relación, Reinaldo y Miriam comenzaron a usar alianzas de compromiso, lo que hizo enfurecer a Irina. Ella evitaba de todas las maneras posibles que Reinaldo tuviera nuevas relaciones, además continuaba con la firme idea de que a ella le correspondía toda la herencia, aunque legalmente le corresponde a ella un 50% y a su padre el otro 50%. Pero ella no quería entender eso y pretendía pasar por encima de la ley a toda costa. Se le había ocurrido que era la única heredera de su madre y pretendía que su padre se la cediera de cualquier manera, aunque para eso tuviera que utilizar la fuerza o llegar a límites extremos. Amenazaba de manera constante a su padre, no tenía límites, no tenía ningún tipo de respeto ni consideración por su padre. En una oportunidad, cuando Reinaldo vivía aún en la casa con Irina, ella lo amenazó con un arma blanca, por lo que él tuvo que dormir en su auto por temor a que ella lo atacara. Para completar este panorama, también recibía amenazas de Leandro, la pareja de su hija. Toda esta situación era muy entristecedora para Reinaldo, ya que en esas circunstancias no podía ni siquiera disfrutar de su pequeña nieta, porque obviamente no se lo permitía. Esta situación continuó acentuándose cada vez más. Irina tenía una conducta rebelde, agresiva, austera y amenazante con su padre. Él temía por su vida y lo dijo en varias oportunidades, tanto a su familia como a su novia. Fue así que llegó el día que ocurrió lo que para ese momento ya era inevitable. El martes 28 de diciembre de 2021, Reinaldo realizó sus tareas diarias, luego fue a la casa de Miriam a pasar un rato juntos y estuvo allí hasta aproximadamente las 22 horas. Habían planeado pasar la noche juntos en la casa de Reinaldo, pero a último momento Miriam decidió quedarse en su casa y se verían al otro día. Fue así que Reinaldo se fue solo a su casa con la promesa que al otro día pasarían el día juntos. Pero el miércoles 29 de diciembre, Daniela, la hermana de Reinaldo, lo llamó en varias oportunidades, pero él no le respondió ninguna de las llamadas ni tampoco los mensajes. Esto le pareció extraño a Daniela, porque Reinaldo acostumbraba a responder siempre sus llamadas, además habían quedado de reunirse ese día por la mañana. Por este motivo Daniela decidió preguntarle a Miriam por su hermano. Miriam le respondió que la última vez que lo vio fue la noche anterior alrededor de la hora 22, que fue la hora que él se retiró a su casa. Daniela entonces comenzó a preocuparse y le pidió a su esposo que la llevara a la casa de Reinaldo. Cuando llegaron a la casa se encontraron con una escena atroz. Reinaldo se encontraba atado en una silla tirada en el piso de su dormitorio, ya sin vida. Llamaron inmediatamente a emergencias y aunque los paramédicos no demoraron en llegar a la vivienda, ya nada se pudo hacer. Reinaldo presentaba 2 disparos de escopeta, uno en el rostro y el otro en el cuello. Se pensó en un principio que se trataba de un intento de robo, pero a medida que avanzaron las investigaciones, se pudieron ir develando todos los antecedentes de su relación con su hija y el probable motivo de su asesinato. Los investigadores comenzaron a observar todo el entorno de la escena del crimen y pudieron comprobar que las puertas y ventanas no presentaban ningún signo de haber sido forzadas, por lo que se pudo deducir que Reinaldo conocía a quien lo había atacado y por eso le permitió el ingreso a la casa. Además, la televisión continuaba prendida y con el volumen al máximo, probablemente para apagar el sonido de los disparos. Se descartó el robo como motivo del crimen porque allí se encontraban la computadora, billetera, celular y la tablet de Reinaldo. No faltaba en la casa nada de valor. Todo continuaba allí. Ramona, la madre de Reinaldo, llegó al lugar poco después de que su hija Daniela le comunicara la terrible noticia. Ella y Daniela inmediatamente señalaron a Irina como la única persona responsable del ataque a Reinaldo, mencionando los antecedentes de amenazas constantes que vivía su hijo por parte de su nieta debido a la disputa por la herencia. Fue así que la policía se dirigió inmediatamente a la casa de Irina,
Le comunicaron el fallecimiento de su padre y le pidieron que los acompañara a la comisaría para brindar su declaración, donde le interrogaron enfocándose principalmente en la relación que ella tenía con su padre y en la querella que ella había introducido en contra de él respecto a los bienes de su madre. Ella advirtió de inmediato que era la principal sospechosa del crimen de su padre. Por este motivo dijo que ella no tenía ningún problema con su padre y mucho menos con lo que le había ocurrido la noche anterior. Negó todo aquello que pudiera comprometerla y que ella sabía perfectamente que era verdad, como por ejemplo que le hubiera cambiado la cerradura de la casa para que él no pudiera ingresar más allí, que ella pretendiera apoderarse de todos los bienes sin darle acceso a nada a su padre. Como hábil declarante y con esa apariencia inocente que muestra cuando se ve amenazada, tuvo el beneficio de ser liberada después de unas cuantas preguntas de rutina. Pero las investigaciones no terminaron allí, sino que se continuó indagando quién podría haber atacado tan crudamente a este hombre que todos sabían que era una persona tranquila y respetuosa y jamás había tenido ningún tipo de problemas con nadie como para que se ensañaran con él como lo habían hecho. Era claro que detrás de este ataque se escondía un profundo odio y una anhelada sed de venganza. Córdoba es una ciudad ubicada al norte de Argentina, donde se vive una vida tranquila y sus habitantes no están acostumbrados a este tipo de acontecimientos, por lo que inmediatamente llamó profundamente la atención al saberse los detalles del mismo, catalogándolo como el más perturbador y perverso acontecido en esa ciudad. Mientras tanto, se le realizó la autopsia al cuerpo de Reinaldo, encontrando detalles sorprendentes, los que se comunicó a las autoridades y a la familia el 3 de enero de 2022. Los resultados fueron los siguientes. El cuerpo presentaba 2 impactos por un arma de fuego, una escopeta calibre 22. Uno de los disparos fue efectuado en la zona frontotemporal derecha y el otro en la cara anterior del cuello. Estos disparos le provocaron la muerte de forma inmediata. El arma de fuego nunca se le encontró. Luego de obtener los resultados de la autopsia, los investigadores se centraron en analizar el entorno de amistades y relaciones de Irina. Realizaron estudios minuciosos de las comunicaciones de Irina y su pareja. Se analizaron sus teléfonos celulares y se pudo descubrir que el día de los hechos Leandro se había comunicado reiteradamente con 3 hombres. Su hermano menor Samuel Moscarello, de 24 años, David Silvestre, alias El Loro, quien tenía 23 años, y era amigo de Irina, Leandro y Samuel. Este joven tenía un auto Ford Ka color negro que fue relevante para la investigación. También se investigó a David Suárez, alias El Negro, de 24 años, quien también era amigo de la pareja y con quien Leandro estuvo comunicándose el día de los hechos. Esa noche nadie escuchó nada fuera de lo normal en la casa de Reinaldo, por lo que los vecinos no pudieron brindar datos relevantes para la investigación. Pero los investigadores recurrieron a los registros de las cámaras de seguridad de algunos comercios de la zona y allí pudieron advertir que Reinaldo llegó solo a su casa a la hora 22:46. Se bajó del auto, abrió el candado del portón y se dirigió a su casa para luego abrir la puerta del garage. En ese momento, 2 hombres que estaban escondidos en el lugar lo sorprendieron, lo sometieron y mediante amenazas lo llevaron al interior de su vivienda. A estos hombres no se los vio ingresar a la casa mediante los registros de las cámaras de seguridad que se encontraban frente a la casa de Reinaldo, por lo que se pensó que ingresaron por los fondos de la vivienda. Mediante las evidencias encontradas dentro de la casa, se pudo comprobar que luego de llevarlo al interior de su vivienda, dirigieron a Reinaldo a su dormitorio, lo ataron a una silla y le quitaron la vida con 2 disparos de arma de fuego. Los investigadores se centraron en encontrar el momento en que los agresores ingresaron a su casa y para ello revisaron las cámaras de seguridad, que se encontraban en una empresa ubicada en la calle que daba al fondo de la casa de Reinaldo. Se concentraron entonces en analizar los registros de estas cámaras hasta que notaron la presencia de un automóvil marca Ford Ka color negro que pasó en reiteradas ocasiones por el lugar. Se pudo ver a este auto pasar por los fondos de la casa de Reinaldo a la hora 21:20 y luego 2 hombres se bajaron del mismo dirigiéndose a la vivienda. Continuaron analizando las cámaras para ver si continuaban su camino, pero no se los vio, por lo que se dedujo que ingresaron a la casa de Reinaldo. Pasaron algunas horas y más precisamente a la hora 23:30 se pudo ver al mismo automóvil Ford Ka que pasaba por la calle posterior a la casa de Reinaldo. Luego recogió a los mismos hombres que habían bajado del auto horas antes. Al obtener estos datos, la policía se concentró en seguir el camino que había trazado ese automóvil después de recoger a los hombres.
se observó que el automóvil se detuvo en 3 lugares puntuales, más precisamente en los domicilios de los sospechosos mencionados anteriormente: Samuel Moscarello, David Silvestre y David Suárez. Además de todo esto, se analizaron sus teléfonos celulares, los que los ubicaban a los 3 hombres en el lugar y hora del crimen. Se analizaron todos los detalles de los movimientos y la ubicación de los sospechosos el día de los hechos y los posteriores también. La noche del miércoles 9 de febrero de 2022, las autoridades detuvieron a Irina Fler, de 20 años, y a su pareja Leandro Moscarello, de 26 años, acusados de ser responsables del crimen de Reinaldo Fler. También detuvieron a Samuel Moscarello, David Silvestre y David Suárez por ser sospechosos de haber participado en el crimen. Esta detención no sorprendió para nada a la familia de Reinaldo, porque desde un primer momento habían señalado a Irina como autora intelectual del asesinato del hombre, debido a los reiterados enfrentamientos que tenían, porque Irina constantemente quería despojar a su padre de sus bienes, los que consideraba que le pertenecían solamente a ella desde el fallecimiento de su madre en 2014. Además, Irina pensaba que si Reinaldo se casaba nuevamente, ella perdería su herencia, lo que hacía que lo agrediera cada vez con más frecuencia. Desde que Reinaldo había comenzado una relación amorosa con Miriam Sima, Irina se volvió cada vez más intolerante y agresiva. La madre de Reinaldo dijo en una oportunidad que su hijo le había dicho en varias ocasiones que temía por su vida y que sabía que en cualquier momento lo ultimaban de un fierrazo en la cabeza. La noticia de la detención de Irina como una de las principales sospechosas del crimen de Reinaldo provocó en la ciudad un creciente rechazo hacia la chica, ya que conocían al hombre y también a su hija, además del comportamiento que ella mostraba siempre hacia su padre. La noticia se conoció a nivel nacional y fue tema de debate en varios medios de comunicación. Fueron arrestados los 5 involucrados en el homicidio del arquitecto e inmediatamente se los llevó a juicio, ya que según el fiscal del caso se contaba con los elementos suficientes para imputar a Irina Fler y a Leandro Moscarello como partícipes necesarios del asesinato y a los otros 3 implicados, David Silvestre, Samuel Moscarello y David Suárez, en calidad de coautores. Los cargos de los que fueron acusados los 3 hombres fueron por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En los casos de Irina y Leandro, la imputación era agravada por el vínculo. La fiscal brindó algunas declaraciones respecto al juicio, diciendo que la pareja al ser detenida no mostró resistencia ni tampoco se manifestó de ninguna manera. De todos modos, se continuó con la investigación para aclarar si el móvil del crimen había sido la posesión de la herencia por parte de Irina. Dijo también que en caso de que ambos fueran considerados culpables, la pena que se les aplicaría sería la de cadena perpetua. Posteriormente, la Fiscalía de Violencia Familiar comunicó en noviembre de 2023 que la causa sería elevada a juicio y que los 5 detenidos eran acusados de homicidio triplemente calificado por el vínculo, codicia y alevosía. A todo esto se le sumaba el agravante por el uso de arma de fuego. El abogado de Irina trató de todas las maneras posibles impugnar el juicio en reiteradas oportunidades con el único fin de retrasarlo. Además pedía prisión domiciliaria para Irina para que pudiera atender a su hija. Esto es totalmente inconcebible debido a la crueldad con que ella trataba a su padre en vida y con la misma crueldad o aún peor que ordenó que lo ultimaran. Obviamente nada de esto tuvo los resultados que ellos esperaban, por lo que Irina tuvo que permanecer en la cárcel hasta que se realizara el juicio. Luego de haber sido detenidos, Irina y Leandro terminaron su relación amorosa y la pequeña Francesca, que en el momento de la detención tenía 1 año y medio, quedó bajo el cuidado de sus abuelos paternos. Después de más de 2 años de haber sido detenida, en mayo de 2024, finalmente Irina brindó sus primeras declaraciones. Ella estaba en ese momento recluida en la cárcel de Bower, que es un centro penitenciario ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba. Allí dio su versión de los hechos, obviamente negando absolutamente el maltrato constante que ejercía hacia su padre. Sus declaraciones pretendían mostrar total inocencia y ausencia de responsabilidad en el crimen de su padre, negando ser partícipe de la planificación del crimen. Dijo también que desconocía el motivo por el que le quitaron la vida a Reinaldo, porque como ella misma lo dijo, su padre era un hombre bueno que no se metía en problemas. Dijo que se encontraba muy triste porque la familia de su padre le había dado la espalda, pero también admitió que la actitud de su familia se debía a que ella tenía un comportamiento totalmente agresivo y hostil con su padre antes del crimen. Una actuación perfecta. Además dijo también que ella no había envenenado a los perros de su padre,
diciendo en cambio que ambos murieron debido a que uno de ellos fue atacado por un pitbull y el otro había muerto a causa de su avanzada edad. También negó haberle cambiado la cerradura de la puerta de la casa para evitar que su padre ingresara. Obviamente nada de esto era verdad. Quiso limpiar su imagen para posteriormente obtener beneficios, los que obviamente le fueron negados. Respecto a la herencia, dijo que ella y su padre habían llegado a un acuerdo para evitar ir a juicio y negó rotundamente que hubieran quedado pendientes diferencias por la herencia de su madre. Esto tampoco era verdad, porque existen pruebas de las agresiones y amenazas por parte de ella hacia su padre, y no era en vano que él le temía a su propia hija. Además de brindar estas declaraciones, insinuó que su padre la maltrataba, cosa que tampoco era verdad, porque también existen testimonios de ello. También se victimizó en cuanto a su relación con Leandro, diciendo que por parte de él también había sufrido agresiones y que a los otros imputados apenas los conocía de vista, porque Leandro no le permitía que se relacionara con ellos. Continuó con su actuación diciendo que de lo único que se arrepentía era de haber conocido a Leandro, pidió perdón a su familia por todos los problemas que le había causado anteriormente y que lo que más anhelaba era estar con su hija, a la que le permitían ver apenas una vez por mes. El juicio comenzó el 1 de julio de 2024 en la Cámara Octava del Crimen con jurados populares. En este juicio los cargos a los 5 imputados eran diferentes. Irina y Leandro estaban acusados de ser instigadores del crimen, mientras que Samuel Moscarello y David Silvestre eran acusados de ser los autores materiales, y David Suárez fue acusado de ser partícipe necesario, ya que colaboró con llevar a los criminales a la casa en su automóvil y luego pasar a buscarlos. La Fiscalía pidió para Irina, Leandro, Samuel y David Silvestre la pena de cadena perpetua y para David Suárez una pena de 15 años de prisión. Pero el abogado querellante, que representaba a la familia de Reinaldo, pidió cadena perpetua para todos los implicados. La Fiscalía reunió todas las pruebas necesarias, recurriendo a una investigación minuciosa para así poder recolectar todas las pruebas necesarias para lograr condenar a Irina y a sus cómplices. Se analizaron llamadas telefónicas, mensajes de texto, revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad de comercios cercanas a la zona, así como también se rastrearon los teléfonos celulares de todos los implicados, pudiendo así ubicarlos temporal y físicamente en el lugar de los hechos. Por su parte, la acusación no tenía dudas de que se trataba de un complot generado y liderado por Irina, impulsado por su desmedida codicia, además de sentir un profundo odio hacia su padre. Se basó en esta conclusión en los antecedentes de amenazas a su padre, además de expulsarlo de su propia casa y una larga lista de etcéteras. Mientras tanto, su abogado defensor pidió la absolución, o sea, que Irina sea liberada de todas las acusaciones y por lo tanto que quede libre de pena. Para solicitar esta petición se basó en su juventud, además de ser madre de una pequeña niña de apenas 3 años de edad. Obviamente que ser madre joven no le quita culpabilidad. Creo firmemente que a su abogado no le quedaban argumentos para basar su defensa y por esto recurrió a estas inaceptables tramas para justificar su petición de absolución. Como último recurso, Irina pidió la palabra en el juicio y manifestó que era inconcebible que la acusaran de idear un plan para ultimar a su padre. Pretendió basar su inocencia en que no tenía ninguna intención de perjudicar de ninguna manera a su padre, porque desde hacía algún tiempo había constituido su propia familia y además era responsable de la criación y educación de su pequeña hija. Dijo ser víctima de daños psicológicos por parte de su ya expareja y daños físicos y psicológicos por parte de su padre. En realidad, respecto a la relación con su padre, la verdad era todo lo contrario a lo que ella declaraba. Quien agredía constantemente a su padre y de todas las maneras posibles era ella. Mostraba en el juicio una apariencia inocente y angelical, como de quien está siendo acusada de algo totalmente inaceptable, y que era apenas una joven madre que intentaba defenderse de tales atrocidades. Pero a medida que avanzaba el juicio, su situación se comprometía cada vez más. En el juicio declararon más testigos aportando datos y antecedentes de la relación de Irina con su padre. Uno de los primeros en declarar fue el esposo de la hermana de Reinaldo, Miguel Ruiz. Dijo que Irina pretendía ser la única heredera de los bienes, lo que le correspondía por derecho y también los bienes que le correspondían a su padre. En otras palabras, pretendía despojar a su padre de todos los bienes que le correspondían y quedarse con todo. Luego declaró la tía paterna de Irina, Daniela Fler. En la audiencia realizada el lunes 22 de julio de 2024, Daniela dijo que la única enemiga que tenía su hermano era la hija de este, Irina Fler,
que pretendía quitárselo del medio, que odiaba a su padre y pretendía apoderarse de su patrimonio no importando los medios para llegar a ese fin. También dio a conocer los detalles de todas las ocasiones en las que Reinaldo se vio amenazado por su hija. Poco después declaró Miriam, la pareja de Reinaldo, con quien habían tenido una relación amorosa desde el año 2019. Dijo de él que era una persona excelente, amable, con una conducta intachable, diciendo que su relación con él había sido muy linda. Respecto a la relación de Reinaldo con su hija, dijo que en varias ocasiones Reinaldo le dijo que temía que su propia hija terminara con su vida, y el mismo temor le tenía a su yerno Leandro, porque en varias oportunidades recibió diferentes tipos de amenazas por parte de ambos. Dijo que él le decía que tenía miedo que lo mataran con un fierrazo en la cabeza. Dijo también que era tanto el temor que Reinaldo les tenía, que llegaba a dormir con la casa cerrada bajo llave y además cerraba la puerta de su dormitorio también con llave, por temor a que ellos invadieran su casa a cualquier hora y lo atacaran. A inicios de agosto declararon dos de los acusados, Samuel Moscarello y David Silvestre, pretendiendo desvincular totalmente a Irina del crimen. Confesaron ambos ser los autores materiales. Afirmaron que planificaron y realizaron el ataque, que en principio ingresaron a la casa con la única intención de robar y que la muerte de Reinaldo se había producido por accidente. Negaron planificar con anterioridad el ataque y posterior muerte de Reinaldo. Estas declaraciones eran poco admisibles debido a los antecedentes de la relación del arquitecto con su hija, sumado a las condiciones que fue encontrado su cuerpo por las autoridades el día de los hechos. La siguiente audiencia se realizó el día martes 27 de agosto de 2024. En esta oportunidad, los acusados pudieron expresarse ante los miembros de la Cámara, el jurado, los abogados de ambas partes y los presentes en la sala. Irina tuvo la oportunidad de manifestarse y obviamente negó haber tenido relación con el crimen de su padre. Lloró y se victimizó, aludiendo que la condena que se le aplicaría le iba a quitar la oportunidad de ver crecer a su hija, que en ese momento estaba a pocos meses de cumplir 4 años. Dijo tener miedo, tener terror, espasmos, que se sentía mal, porque sería condenada a cadena perpetua siendo ella inocente, siendo una madre de 22 años, con una pequeña hija que la esperaba afuera. Lloró, pretendió sensibilizar al jurado y al juez con sus declaraciones llenas de llanto, lágrimas y compasión. Nada de esto funcionó. Las pruebas existían, y el hecho de haber terminado con la vida de su padre era irrevocable. Luego, Leandro tuvo la oportunidad de expresarse. Pretendió desvincularse del crimen apuntando hacia su hermano. Negó haber brindado información a los homicidas y también afirmó no haber estado en la casa de Reinaldo en el momento que se realizó el crimen. Mientras tanto, los otros dos involucrados pidieron disculpas a la familia Fler, además de solicitar al jurado que se reconsiderara su caso. Dijeron que no eran sicarios y que el único motivo que los llevó a ingresar a la casa de Reinaldo fue robar, pero que luego todo se salió de control y que la muerte de Reinaldo había sido un mero accidente. La madre de Reinaldo, Ramona, quien en ese momento tenía 88 años, tuvo la oportunidad de manifestarse ante el jurado y los acusados. En primer lugar, se dirigió a Irina para preguntarle por qué había terminado con la vida de su padre, cuando ella lo tenía todo. Mientras se dirigía a su nieta, Ramona se descompensó debido a la gran angustia que estaba experimentando. Luego estalló en llanto, los que se transformaron luego en sollozos angustiantes que duraron varios minutos. Luego intervino el fiscal para detallar la situación que vivían padre e hija antes de los acontecimientos, destacando la tensa relación que se venía dando entre ellos desde hacía algún tiempo y se había intensificado luego que Irina cumpliera su mayoría de edad y pretendiera apoderarse de todos los bienes de su padre, los que le correspondían por herencia y también los que no. Esta situación fue la base del móvil del crimen. Irina había solicitado meses antes la división de bienes familiares, pero no había quedado conforme con lo que le correspondía, sino que pretendía apoderarse también de los bienes que le correspondían a su padre. Por este motivo quedó demostrado que Irina fue quien ideó todo ese plan para terminar con la vida de su padre, pensando que así ella heredaría la totalidad de los mismos. Ella no estaba de acuerdo con que su padre contrajera matrimonio con Miriam, porque pensaba que si esto sucedía, ella perdería parte de los bienes materiales que le correspondían. Entonces la codicia, ambición, mezquindad y avaricia pudieron más que ella. La sentencia fue dictada el viernes 30 de agosto de 2024. El tribunal y el jurado popular declararon por unanimidad a Irina Lourdes Fler Barritella,
quien en ese momento tenía 22 años de edad, y a Leandro Xavier Moscarello Varas, de 28 años, culpables del homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, alevosía, codicia y por el uso premeditado de 2 o más personas. Mientras tanto, Samuel Moscarello y Daniel Silvestre recibieron la misma pena por ser considerados responsables de violación de domicilio y coautores de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por el concurso de 2 o más personas. A David Suárez también lo condenaron, pero lo consideraron partícipe secundario debido al rol que desempeñó en los hechos, sumados a su confesión. A él lo condenaron a 13 años de cárcel. La familia de Reinaldo se expresó ante los medios inmediatamente después de haber sido dictada la sentencia. Su madre Ramona dijo que nunca esperó que Irina tendría la capacidad de agredir con tanta crueldad a su padre hasta llegar al extremo de quitarle la vida. Dijo también que ella no tenía a su hijo y tampoco a su nieta. Daniela, la hermana de Reinaldo, dijo que perdieron a 2 miembros de su familia a pesar de haberse hecho justicia por la muerte de su hermano. Los fundamentos de la condena los dio a conocer la Cámara en lo Criminal y Correccional de la 8ª Nominación a mediados de septiembre de 2024. Dichos fundamentos fueron los siguientes: que el principal motivo del asesinato de Reinaldo Fler fue la exagerada codicia de su hija Irina y de su yerno Leandro. Leandro e Irina se beneficiarían con la muerte de Reinaldo. Irina sería la única heredera de sus bienes, mientras que Leandro se beneficiaría con administrar dichos bienes. El patrimonio de Reinaldo era exactamente $2.664.875, el que estaba compuesto principalmente por bienes inmuebles. Las disputas, agresiones y amenazas de Irina hacia su padre se vieron incentivadas a partir del momento que vio que su padre estaba utilizando una alianza. Esto significaba que tenía serias intenciones de casarse con su pareja Miriam, por lo que Irina estalló en cólera porque pensaba que si su padre se casaba se vería afectada su herencia, que era lo único que le interesaba debido a su codicia desmedida. Este hecho provocó que Irina planificara el asesinato de su padre y junto a su pareja estructuraron todos los detalles que se concretarían más tarde con la colaboración de sus 3 amigos. Pensaban que si llevaban a cabo el asesinato antes que Reinaldo se casara, Irina sería la única heredera. Mediante los análisis de los teléfonos celulares de los imputados, se pudo comprobar su ubicación 24 horas antes del asesinato. Era claro que se reunieron los 5 en la casa de Irina y Leandro para planificar el asesinato de Reinaldo. La participación de Irina y Leandro en el crimen facilitó su ejecución al ser ellos parte integral de dicho plan. Ellos fueron quienes proporcionaron las armas y también información clave como horarios y rutinas de Reinaldo para poder ser llevado a cabo su macabro plan. Quienes ejecutaron el crimen fueron Samuel Moscarello y David Silvestre. Cuando Reinaldo llegó a su casa, fue atacado y reducido por estos 2 hombres, lo condujeron a rastras al interior de su casa, lo ataron a una silla y lo ejecutaron. En tanto, la participación de David Suárez se limitó a servirles como chofer. Los llevó al lugar de los hechos y luego pasó a retirarlos después de que habían terminado con lo planificado. Mediante las investigaciones y análisis de la escena del crimen, se pudo comprobar que los disparos que recibió Reinaldo Fler no fueron accidentales como sus agresores lo habían manifestado anteriormente. También se descartó el robo como móvil del crimen, ya que cuando se encontró el cuerpo sin vida de Reinaldo, continuaban allí efectos de valor como su teléfono celular, computadora, tablet, su billetera con dinero, etc. Con todo esto, quedó más que claro el motivo del crimen. La familia Fler pretende iniciar acciones legales para lograr que Irina no reciba ninguno de los bienes del patrimonio de su padre, ya que fueron el motivo que utilizó la REA para terminar con la vida de su padre. Si se la declara indigna de recibir su herencia, no se beneficiará jamás de ninguno de los bienes de su padre. La indignidad para suceder es una causa por la cual una persona queda excluida de una sucesión y no puede recibir bienes del causante. En este caso, el causante es Reinaldo. Los hijos indignos que no heredan son los autores o cómplices de algún delito doloso cometido contra el causante, sus hijos, padres, cónyuge, conviviente o hermanos. También los que maltrataron al causante u ofendieron su memoria. Pero luego de la última reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente en toda la República Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya no existe la desheredación en dicha ley.
Sin embargo, se puede impugnar a un heredero o legatorio por indignidad o ingratitud respecto al difunto, lo que resulta en una exclusión de los derechos sobre la sucesión. El artículo 2283 del Código Civil y Comercial argentino indica que uno de los herederos forzosos, por ejemplo uno de los hijos, puede declarar indigno a otro hijo, pero en casos muy específicos. En este caso, quienes pueden declarar indigna a Irina son la madre y la hermana de Reinaldo, porque son los familiares directos del causante, además de su hija Irina. Sin embargo, en este caso no se sabe cuál sería la situación de Francesca, la hija de Irina y Leandro, que actualmente tiene 4 años de edad y permanece bajo el cuidado de sus abuelos paternos. Según las leyes de Argentina, no se sabe si al Irina ser declarada indigna, la herencia pasa directamente a Francesca o ella tampoco la recibe. Esto quedará demostrado luego de haber realizado los trámites relacionados a este tema por parte de la familia de Reinaldo y que se conozca la resolución judicial al respecto. Hasta aquí el caso de hoy, un caso impactante y estremecedor que nos lleva a pensar que muchas veces traemos al mundo a nuestros hijos, les brindamos amor, cuidados, contención, protección, como lo vemos en el caso de Irina, que fue amada incondicionalmente por sus padres y ella solamente sembró odio y codicia en su corazón. Es tanta su ambición que no tuvo ningún reparo a la hora de planificar la muerte de su padre para quedarse con todos sus bienes materiales. Un padre que la amaba, la respetaba y aunque parezca inconcebible, le temía. No es lo correcto. No está bien que un padre le tema a un hijo, así como tampoco que un hijo le tema a su padre. Esta chica recibió siempre todo lo que demandaba y por lo que se puede apreciar nunca le pusieron límites, lo que la llevó a pensar que podía adquirir como sea todo lo que a ella se le ocurriera, hasta llegar al extremo de reclamar los bienes que por ley le pertenecían a su padre. Es una persona totalmente egoísta, codiciosa y malvada, con todas las características de un ser narcisista. Tuvo el tupé y cinismo de declarar en el juicio negando los maltratos que ejercía sobre su padre, cuando existen pruebas de todas las agresiones de las que Reinaldo era víctima, por ejemplo, haberle cambiado la cerradura de la puerta de su propia casa, luego le envenenó a sus perros, le tiró las cenizas de su padre, las que Reinaldo atesoraba en su casa. Un nivel de maldad que no tiene límites, llegando a los extremos de la psicopatía. Merece permanecer en la cárcel sin ninguna posibilidad de salir jamás en libertad. Una persona que solo recibió amor durante toda su vida y no tuvo ningún reparo en terminar con la vida de la persona que más la amaba, su padre. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, esperando que tengan una excelente jornada. Los invito también a realizar comentarios y si lo hacen, les pido que lo hagan con respeto, principalmente hacia la víctima y sus familiares. Si desean suscribirse, se los agradezco, ya que de esa manera me estarían ayudando mucho. También, si tienen sugerencias de otros casos para ser realizados en este canal, serán muy bien recibidas y las tendré siempre en cuenta. Nos veremos nuevamente en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias.